Hablemos de datos, episodio 19. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. Muchas veces la gente piensa que la matemática está relacionada con fórmulas complejas y con cálculos avanzados que pues nadie entiende. Sin embargo, uno de los problemas más interesantes de la matemática y que aún se encuentra sin resolver es tan simple de entender que cualquier persona con una formación mínima en números lo puede comprender. Es un problema que todavía no se ha resuelto y por el que han ofrecido $1.000.000. Así que, sin más ni más, hablemos de la conjetura de Goldbach. Christian Goldbach fue un matemático ruso que nació en el año de 1690, prusiano, y pues tuvo grandes aportes a la matemática. Tenemos referencias de él muy comunes porque tenía una gran amistad con Leonhard Euler, a quien en el año de 1742 le envió una carta. Ellos solían intercambiar cartas con conocimientos matemáticos que quedaron para la historia y que han sido pues documentos importantes en toda esta producción que lleva a la humanidad en los últimos siglos sobre todo lo que es la teoría de números. En esta carta de 1742, Goldbach le afirmaba a su amigo Euler que había encontrado una prueba o que había descubierto que todos los números pares mayores a 2 se podían escribir como una suma de dos números primos. Digamos, esta afirmación es conocida como la conjetura de Goldbach y es quizás el problema más conocido de la matemática moderna que aún no se ha resuelto. Pero entremos en materia. Por ejemplo, el número 8. El número 8 se puede escribir como la suma de dos números primos, 5 más 3, siendo 5 un número primo y siendo 3 un número primo. El número 6, por ejemplo, porque pues esto aplica también para números donde los primos están repetidos, se puede escribir como 3 más 3. Ahora, el número, no sé, el número 12 lo podemos mirar como la suma de 5 más 7. El número 1000, por ejemplo, es la suma de 997, que 997 es un número primo, y el 3. Y podemos ir, por ejemplo, a mirar el número 1.000.000. 1.000.000 es la suma del número 999.983, que es primo, más 17. En las notas del programa les voy a dejar un enlace a una página donde ustedes pueden introducir cualquier número par y elevar la descomposición a dos números primos y van a verificar que se cumple para cualquier número que ustedes quieran poner ahí y quieran probar efectivamente si eso no es verdadera la conjetura de Goldbach. Un aspecto importante a destacar es que la conjetura de Goldbach pone en evidencia algo que los matemáticos sabemos hace mucho tiempo y es que a pesar de que llevamos más de 2500 años de desarrollo en teoría de matemática, de números, de todo lo demás, sabemos que nuestro nivel de ignorancia aún es alto. Nuestro nivel de ignorancia, por ejemplo, sobre los números primos es tan grande que no sabemos mucho sobre cómo se comportan ellos. La conjetura de Goldbach es una prueba de ese nivel de desconocimiento. Alguna vez leí en una enciclopedia que tenía yo cuando era pequeño en la casa, se llamaba Universitas y tenía un tomo, que los números primos pueden ser el balance de nuestra propia ignorancia. Y es que, pues, los números primos tienen comportamientos muy erráticos. A veces suelen aparecer frecuentemente y luego parecen desaparecer, que no hubieran más números primos cuando uno va avanzando. En los primeros números hay bastantes y luego simplemente no están. Actúan de forma, puede decir uno que aleatoria. En estudios recientes se determinan aproximaciones de lo poco que podemos entender sobre los números primos. Por ejemplo, cuántos números primos existen por debajo de un valor determinado. Debajo del 10 hay 4 números primos, el 2, el 3, el 5 y el 7. Por debajo del 100 hay 25 números primos, es decir, 21 más. ¿Eso qué significa? Significa que entre el 10 y el 90, que son el 10 y el 100, que son 90 números, existen 24 números primos, apenas 6 veces menos de lo que hay entre el 1 y el 10. Y claro, uno dice, pues a medida que van avanzando los números, pues los números van a tener más posibilidades de ser múltiplos de algo más.
Para alguien que creo que no hay aquí, que no sepa qué es un número primo es aquel que solamente puede ser dividido por sí mismo o por la unidad. Y pues podemos encontrar que pueden pasar largas series de números, miles y miles de números cuando vamos avanzando en el conteo de los números hacia adelante que no tienen números primos entre ellos. Y de un momento a otro de repente aparecen dos con una diferencia muy, muy cercana. Por ejemplo, el 3 y el 5 son primos gemelos porque entre ellos apenas hay dos números de diferencia. Y el 881 y el 883, después de haber mirado una gran cantidad de números, también resultan siendo primos gemelos porque también solamente entre ellos hay dos números de diferencia. Pero bueno, este podcast va a hablar desde la conjetura de Goldbach y no de los números primos, así que sigamos con el tema que nos trajo hoy en cuestión. Volviendo al tema de la carta de Euler, Euler no consiguió demostrar ni refutar, porque tampoco pudo negarlo, el resultado de esta afirmación. Y pues han pasado casi 300 años, un poco menos de 300 años, y todavía nadie ha dado una demostración formal que pueda asegurar o negar lo que dijo Goldbach en su carta. Pero entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para comprobar o refutar la conjetura de Goldbach? Muy sencillo. O bien se prueba que todos, pero todos los números pares del 0 al, del 2 al infinito son la suma de dos números primos, o bien encontrando un número par que no se pueda expresar como la suma de dos números primos. Si llegáramos a encontrar este caso en el que hay un número par que no cumpla pues esta conjetura, lo llamaríamos encontrar un contraejemplo. Si uno encuentra un contraejemplo, ya está pues probado que la conjetura de Goldbach es falsa y eso le permitiría a uno pues refutar la conjetura. Y pues me imagino que para los que han escuchado regularmente este podcast y les apasiona todo este tema de trabajar con números y con datos, habrán empezado a decir, no, eso no puede ser cierto. Y empiezan a hacer pruebas. Que miremos el 16, que miremos el 300, que miremos el 500 y a mirar números y números. Y pues pareciera hasta cierto punto que es muy fácil encontrar la respuesta y la solución al planteamiento de la conjetura de Goldbach. Entonces, pues para ustedes les cuento que se han diseñado diferentes algoritmos de cálculo desde el año, pues prácticamente desde ese mismo año que Euler recibió la información en 1700, haciendo cálculos para determinar si esto es cierto o no. En el año 1855, o sea, hace más o menos unos 150 años, se probó que esta conjetura era cierta para todos los primeros 10.000 números, del 2 al 10.000. Ya en el año 1940, es decir, hace más o menos unos 80 años, se había probado para todos los primeros 100.000 números. Para 1965, 25 años después, ya se había aprobado para los primeros 100 millones de números. Y pues para adelantarles un poco el ejercicio y no extenderme tanto, los computadores modernos en el año 2008 ya habían hecho el cálculo de todos los números pares que van desde el 2 hasta el número 1 trillón, es decir, de un 1 seguido de 18 ceros. Y pues al parecer la conjetura es cierta. Sin embargo, no podemos dejarnos fiar simplemente por la intuición, porque la matemática es una ciencia absoluta, una ciencia exacta, y debe probarse para todos los números, hasta el infinito. Y pues en ese sentido, un trillón, el número 1 trillón está tan lejos del infinito como lo está el 1 o como lo está el 0. En el año 2000 se publicó una novela conocida como El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Fue producida, bueno, escrita por un griego llamado Apostos Dioxades. Sobre, pues el tío Petro era un matemático y todo ese esfuerzo que él hizo para tratar de descubrir pues para tratar de resolver la conjetura de Goldbach y pues la novela gira en torno a esa trama. De esta manera, pues una editorial inglesa y una editorial americana, tratando de promocionar la novela, ofrecieron el premio de $1 millón a quien lo resolviera, realmente. Les cuento pues que en este momento, hoy, septiembre de 2020, todavía el premio está vigente al héroe que sea capaz de resolverlo. Así que, pues quien no tenga nada que hacer y le esté así como la necesidad de $1 millón, pues ahí está disponible. Lo único que tiene que hacer es o probar bien que todos los números pares mayores de 2 se pueden expresar como la suma de dos números primos, o encontrar un contraejemplo, es decir, un número par que no cumple esta condición. Ya he mencionado algunas veces este famoso problema en este mismo podcast. Hablé de una película española que les he recomendado varias veces y que les sigo recomendando, que se llama La habitación de Fermat, de 2007, donde pues parte del tema de la conjetura de Goldbach es esencia en la trama de la película. En la película de 2005 llamada La verdad oculta también forma parte de la trama sobre la conjetura de Goldbach y, para no ir demasiado lejos, en un capítulo de la serie Futurama
llamado La bestia de mil espaldas, también tenemos una referencia a esta conjetura. Antes de finalizar, debo contarles que en esa carta con la que empecé mi relato el día de hoy, que Goldbach le envió a Euler, no solamente iba esta, la que hablábamos, la conjetura de Goldbach, iba otra afirmación que ahora se llama la conjetura débil de Goldbach, en la cual también se afirma, por otro lado, que cualquier número mayor que 5, cualquier número impar mayor que 5, se puede escribir como la suma de tres números primos. Pasaron 271 años hasta el año 2013, donde un matemático peruano llamado Harald Andrés Helkov logró demostrar esta, la conjetura débil de Goldbach, y que era cierta para todos los números impares que eran mayores que 10 elevado a la 30, o sea, un 1 seguido de 30 ceros. Pero ya como lo probó de ahí hasta el infinito, lo único que hizo adicional fue utilizar un computador para probarlo con los números más pequeños, es decir, todos aquellos que estaban por debajo de 10 elevado a la 30. Entonces, pues si ustedes quieren conocer un poco de esta demostración de la conjetura débil de Goldbach, la pueden encontrar disponible en internet, como pues muchísimo más información acerca de la conjetura que ahora voy a llamar conjetura fuerte de Goldbach. El documento escrito por el peruano tiene nada más ni nada menos que 133 páginas. Lo presentó por primera vez en el año 2006, donde se encontraron algunos errores y a él le llevó 7 años corregirlos para poder hacer la demostración verdadera. La conjetura de Goldbach forma, por tanto, parte de los 7 problemas del millón de dólares. Y probarlo no solamente significa la riqueza para quien lo logre, también su resultado pues afectaría o permitiría comprobar muchas otras teorías matemáticas relacionadas con los números. Esto haría un gran avance en la matemática moderna. Y bueno, ya con esto me despido por el día de hoy. No, si les gustó este programa, pues los invito a que escuchen los demás programas de mi podcast, Hablemos de Datos. Lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y búsquenlo así, Hablemos de Datos. Y claro, por supuesto, suscríbanse, compártanlo, inviten a sus amigos. En iVoox pueden darle me gusta y pues comentarlo. Además que si quieren escuchar algún tema en especial, desde los comentarios yo puedo preparar un tema para el que ustedes quieran. Y así pues cada vez llegaremos a un número mayor de personas. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías estadísticas y todo aquello que tenga que ver con información. Hay muchas maneras de contactarme a través de mi página web donde hay un formulario de contactos. La página es www.numerum.com. Numerum como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. O a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn. Incluso ahorita voy a empezar a excursionar en el Instagram con una idea nueva que tengo. O si no, también pueden enviarme un mensaje al correo electrónico numerum, lo mismo, NUM, número 3, RUM, @gmail.com. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.